Hace más de 824 años, un grupo de nómadas liderados por Ticatame, quien pasó a la historia como Wacusi Ticatame, el rey águila, llegó a lo que hoy conocemos como la cuenca lacustre de Zacapu, Michoacán, conquistando gran parte de la región y formando así el señorío Tarasco. Una potencia tanto militar como territorial, que mantuvo el poder del occidente de México, siendo uno de los pocos reinos que no pudieron ser conquistados por los mexicas. Pero antes de que tan siquiera existieran los primeros asentamientos humanos, en los alrededores de Zacapu empezaron a llegar grupos nómadas, de los cuales destacó uno, quienes decidieron establecerse dentro del lago de Zacapu en varias lomas e islotes, formando así el sitio que hoy conocemos como Loma Alta, uno de los sitios más antiguos de la región. Posteriormente se fundaría una ciudad a la orilla de un derrame de piedras volcánicas, Zacapu, lugar de piedras. De allí creo que detona lo que es la civilización purépecha. Ya se sabía que había aquí en la Crucita, allí vivía nuestro sacerdote que dominaba la cultura purépecha. En este sitio se encontraba el palacio de Querenangapeti, la gran piedra erguida. También en las fuentes coloniales se menciona que los tarascos pensaban que en este lugar se encontraba un lindero de piedras que llevaba a donde se encontraban los dioses. Este sitio fue habitado por los Acapureti, los dueños de las piedras, una de las principales familias mencionadas en la relación de Michoacán. También una importancia de nuestra lengua purépecha pues es que es huérfana. De las 31 lenguas que existen en México, la purépecha es huérfanita, no se sabe de dónde viene. Hay gente que dice que Zacapu existe la palabra dentro de la cultura de la cultura de Perú, pero no se sabe realmente de dónde viene. También cambian los dialectos en las de las 4 comunidades hay 3 que cambian. La importancia de que se hable es que aún mantienen viva la cultura y toda una cosmovisión, algo intangible, toda una forma, una concepción de cómo ver la vida. Se sabe que los purépechas son hijos del maíz y están hechos por el maíz. Entonces, por eso también la importancia de que nuestra cultura se vea a través de nuestra gastronomía y a través de nuestros ritos tradicionales. También el sitio es mencionado en el lienzo de Jucutacato, donde podemos observar la ruta de los pueblos a los que llegaron los huacusechas antes de llegar a Pátzcuaro. ¿Cómo fue tu vida de niño, chava? ¿En dónde vivías? ¿Qué es lo que conocías de lo que había ahí cerca? Pues aparentemente la niñez fue aquí en la Zarcita, fue aquí en Valle Escondido. Pues en esa fecha esa niñez fue como lo más normal, nada de tecnología, jugar en la calle, pues los juegos que eran ahora sí que de calle, trompo, canicas, todo, andar jugando en el cerro, porque ya era un juego pues, a faldas del cerro. Sí, notábamos piedras como las obsidianas, todas las negras que las agarrábamos para jugar, pero pues no era como muy común saber nosotros a esa edad qué era lo que traíamos. Alguien que te contara qué había, quién acomodaba esas piedras, las barditas que se veían. No, nadie. Nadie platicaba, no. Alguien que te platicara. De hecho, nosotros teníamos nuestras propias teorías de que pues era gente de antes, o sea, ya abuelos, bisabuelos, pero que era como que el corral de los animales, por decirlo, las cerquitas que les dejamos nosotros, porque sí llegábamos a encontrar pequeñas cercas como de unos 50 centímetros, ya medias destruidas, ya todo, pero pues no, nadie nos decía qué era. Para nosotros era un cerro con una cerca, vamos, pero sí se notaba medio raro porque había un lugar, 2, que tenían de 1 a 2 escaloncillos, pero pues se nos hacía normal, como que era una casa vieja de antes, pero ya más a la edad, dices, bueno, ¿cómo hay en el cerro una casa allá? Si apenas vamos aquí nada más, pero sí es lo que nadie nos daba nos guiaba de algo que era. Había sitios donde encontraban más obsidiana que otros, había sitios donde había más piedra roja, había sitios donde había más piedra blanca. ¿Le conocían o te acuerdas cómo le conocían? Si
vamos a Tierras Blancas, vamos a Piedras Negras, vamos a... Sí, había lugares que donde había más y era mucho más cerca, aquí abajito, donde están los aguacates, que le llaman, enfrente está un camino de pequeñas piedras y cuando entras mano izquierda está ¿qué es? Capulín de puerco, el blanco, ahí había mucha obsidiana, ahí había bastante obsidiana, le escarbabas poquito y salían pequeñas, y de las rojas, ahora sí que era cuando no me dejaba ver mi mamá, era más acá por la otra entrada, porque por allá decía que hasta allá no se fuera uno, pero sí era acá los cercas. Pues sí, las veces que me escapaba para allá, pues sí veía, caray. Y decías, pues no es, ahora sí que piedra de relleno, que vaya que es la roja, la de Granzón, no. Pero sí, hay lugares donde había más. Y había más todo lo que es por donde está el lado del kinder, de ahí de Valle Escondido. Por un lado, o sea, pues donde se sale ese camino. Ajá. Sí, la tierra, les gustaba jugar mucho con tierrita. Sí. Y sabían distinguir entre una tierra y otra tierra, la que pintaba, había una muy finita, la que no pintaba, la que ensuciaba, la que se hacía coser, la de la ciénega, la que pica. ¿Cómo la alcanzaban a distinguir? Pues estaba más fina. Había una que estaba bien finita y incluso trayendo el pantalón como que quedabas por dentro de la ropa chorreado, vaya. Y allá para lo que le decíamos nosotros allá arriba, el Malpais, que bueno, oíamos y nosotros nos imaginábamos que era aquí de la Crucita a la cerca que seguía, era el Malpais, pero había otro tipo de tierra allá que estaba más apalmazada, se puede decir, pero era, pues de ahí nos regresábamos, no era tanto lo que los niños tampoco no podían ir tan lejos, pero sí era ahora sí que nuestro patio de juegos ahí. Mira, de respetar, de primero, pues como que no tienes un respeto un niño hasta que se lo inculcan, de que para qué lo matas, para qué le haces esto, si no, vaya, antes era de por qué no te lo comes, si te lo vas a comer, mátalo, si no, ¿para qué? El típico era las lagartijas, porque pues como corren rápido, si no nada te entretenías un rato. De los animales que uno les tenía miedo, en cierta forma era como nos inculcaron el gato montés, porque aquí había gato montés arriba y pues lo que eran las zorras. En víboras sí les teníamos miedo, pero fíjate que no era tanto, porque tenía amigos que sus papás, bueno, tengo amigos y su papá todavía vive, el señor, que con él probamos de todo, porque ellos son de la gente de campo, que lo que matan se comen, si no, ¿para qué lo matan? Con ellos comíamos desde tacuache, zorrillo, llegué a probar la víbora de cascabel con ellos, tejón, armadillo, y pues de las aves, de las codornices, las conguitas que les llamamos, los nixtamaleros también, pero eran bastantes, sí, y pues sí, miedo nada más a lo que era el gato montés que le llamaban, y a la víbora un poco de respeto, porque pues sí, ya los más grandes se encargaban de siempre traer así que la famosa horquetita. Pero no, pues con lo que me juntaba, creo que era otro y yo éramos los más miedosos supuestamente. Esos no, se agarraban las víboras así. Como si nada. ¿Qué hallazgos tuviste ahí dentro del juego? ¿Qué pudiste haber encontrado? ¿O qué encontré? ¿Qué lograste ver? ¿Qué lograste ver tanto abajo como arriba, como luces, como lo que encontrabas debajo de la tierra, como el pedacito de obsidiana, una transparente, otra más negra, en colores, y había un pedazo de olla, en color negro, en color blanco, en color rojo, en color que venía adentro, el oro y lo que se convertía en ceniza, toda esa así. Mira, ¿Qué lograbas y en qué momento? Oye, es que estábamos jugando, escarbando, y de repente, ¿qué sucedía? ¿Qué sentían? Fíjate, de hallazgos como que ya se nos hacía algo muy normal. ¿Por qué? Porque el lugar donde te digo que transitábamos por ese camino, pues yo salía de la escuela, estaba en el turno de la tarde, y a veces para cortar camino me iba por ahí, pero
cuando cae el sol, pues como que vas caminando y se ve el brillito. Y me gustaba porque ya encontraba obsidianas grandes, pequeñas, o ya quebradas, pedacera. Y ese era donde había. Y hallazgos, pues se puede decir cotidiano de niño, lo encontrábamos muy seguido. Diario, se puede decir. Pero eran muy pequeñas. Pero a veces sí, como que ahora que veo que es una obsidiana, una punta de lanza, me pregunto el por qué había unas pequeñas como de algunos 2 centímetros. Unos 2 centímetros, 1 pulgada. La más grande que llegamos a encontrar, pero no la encontré yo, fue como, ¿qué será? Unas 4 pulgadas más o menos. Lo que era una lanza, una punta de lanza grande. Porque las demás, las que encontrábamos, había de 2 centímetros, eran las pequeñas. Pero muy bien formadas la punta, todo. Digamos, era pues, normal que jugáramos un rato. Lo que más procurábamos era no subirnos al cerro. Vaya, porque nos regañaban, pero jugábamos escondidas. Había tardes que nos íbamos a buscar la que eran las chalihuescas. Las chalihuescas eran pues unas como jícamas, unas raíces que estaban muy jugosas. Algunos de mis amigos pues ya conocen bien la mata. Ahorita pues a esta edad ya la conocemos. Pero tenemos que sacarla con cuidado. ¿Por qué? Porque si rompías la mata ya no encontrabas la raíz, como que hasta se escondía. Una de las ocasiones estuvimos sacando una chalihuesca grande. Fue cuando traíamos lo que eran nuestras herramientas, supuestamente una barrita de la papá de un amigo para escarbar, y una de madera que era como para ayudarnos. La tierra siempre era muy oscura o algo oscura. Esa donde estábamos escarbando a un lado estaba algo pues sin piedras. O sea, era raro porque siempre había piedras, siempre salían piedras. No había piedras y estaba un poco más clara la tierra. Fue donde pues se nos hizo raro, pero no tomamos importancia, nosotros queríamos las chalishuescas. Y pues sí salieron varias, pero un amigo con su barra pues empezó a cavar a ver si había más. Fue de que salió, no cavó tanto, para nosotros fue un buen rato porque pues ya le habíamos sacado, ya para qué queríamos seguir escarbando. Él pegó la barrita de fierro, pegó como en una piedra, siguió sacándole por un lado y siguió escarbando. Nosotros seguimos, pues como era la lomita del cerro, la falda, nos empezamos a ir a buscar más y más. Cuando él nos habló que había encontrado algo, se veía como una piedra así larga, pues con tierra y todo. No le tomamos importancia, de hecho ahí la dejamos. Seguimos sacando y ya cuando veníamos, él le tocó a regresarse a ver qué era. Pues la bajamos, la enjuagamos y resulta que era un monito así sentado. Se veía bien claramente, todo bien definido. Sí traía como que un rasguño de la barrita del barrazo que le dio, pero no fue tanto. Fue un rasguño. Traía, no era una corona, era un penacho o algo, me imagino, no sé. Traía como si fuera un calzón de manta, su pequeño, porque estaba muy bien, ¿cómo se puede decir? Bien definido, bien esculpido, no sé. Y algo muy notorio, que traía como una flautita, como que estaba tocando algo, porque hasta las manitas se le veían los huequitos, todo muy bien. Y ahí lo dejamos, lo lavamos. De hecho lo lavamos con el agua que tomaban los caballos, porque tenían caballos ahí cerquitas, y le echamos agua y hasta con un pedacito de palo ahí le estábamos raspando el lodo. Ese duró mucho tiempo, unos meses, porque ahí lo dejamos en el establo, así en la cerca. Pues sabe de quién sería. Sacamos con nosotros nuestras propias, pues yo creo de algún niño de donde estaban las cerquitas, de los corrales que nos hemos encontrado, pero no, pues ahora ya sabemos qué era, pero ni idea quién se lo quedó. Ahí anduvo entre los amigos, pero no sabemos. Como que sí la puntita estaba quebrada, pero para atrás de las manitas se le veía yo digo que era una flauta, porque pues estaba pequeñito sentado, se le veía como si bueno, ahorita porque ya sé lo que es, como si trajera algunos collares, porque se le veía relieve.
no se definía, pero ahorita con los relieves, pues ya todos los que ha aparecido, pues sí se ve como que era un ídolo o algo. Piedra. Sí, Piedra, totalidad piedra. Totalidad piedra. Sí, porque se rasgó y no se quebró, era piedra. Porque una cosa es el barro y el otra era la piedra y era piedra. O sea, nomás se le veía el relieve como si fuera, pues ahora sí, como un tipo cadena, pero tenía, no recuerdo bien si eran 3 o nada más un piquito. Pero estaba como, ¿qué será? Yo creo lo de unas 6 pulgadas, lo que es el brazo, porque estaba pequeñito. Y nos llevábamos una cubeta para sacar las chalihuescas y ahí lo aventamos con todo el chalihuesca y veníamos con él por acá. Fíjate que ahí donde vivía mi mamá, así en el terreno, pues ahí es muy rocoso, ahí escondido, muy muy rocoso. Digo que mucho porque les tocaba a mis tíos limpiar. Y en una de esas encontraron una piedra redonda, pero está tallada una cara. Pues ¿qué será? Sí, así, una redonda. Y trae tallada ojos, boca y nariz. Y está así como la silueta de la cara nada más, pero muy muy redonda. Y la parte de abajo está plana, como que estaba puesta, no se quebró pues, o sea, esa era la forma. Ajá. Pero casi estoy seguro que sí la tienen ahí, porque la han conservado desde que, ¿qué será? Unos 25 años más o menos. De 20 a 25 años está esa. Y siempre ha estado así en el intemperie, llueve, relampaguea, todo y ahí está. Y no pierde figura. No. Pero, y sí, allí se encontraron ollas de barro. La sacó mi abuelo, en paz descanse. Él se dedicó mucho tiempo a estar limpiando ese terreno. Iba por partes, ya era mayor, con calma, a su paso. Y él sí notó que dio con el pico y oyó que sonó algo y sí la quebró, porque pues no supo, la descubrió y sí la sacó, pues, ¿qué será? Una ollita así un poco más grande. Yo creo, las ollas de frijoles que tienen el cuello aquí, no, esa estaba como algo así, no, pero la asa, porque partió así, como de este lado, y todo lo de acá quedó pues bien intacto. Pero era nada más lo de una orejita así de estas. Pero no era de frijoles, porque pues cortar las ramas y quemarlas, cortar y cuando es así. Pero así en realidad que digas, no, pues levanta, no, nunca. Y yo estoy seguro de que ahí hay algo, porque es donde jugábamos, cuando no había nada cercado ni nada. Y es donde que a las escondidas, que se iba el balón por ahí, encontrábamos cualquier cosa, una obsidiana. Fíjate que yo siento que antes eso estaba muy a flor de suelo. Porque recordando bien, donde está ahorita, que es calle La Piedrera, con Valle Escondido en esa esquina, nosotros pensábamos que iban y que tiraban las ollas, porque de repente encontrábamos pedacera de olla de barro, porque jugábamos y los balones se iban muy adentro y salían pedacillos de olla de barro. Yo creo que se le quebró una señora y vino y la tiró, pero pues casi no había gente y era así a flor de, se veía la olla así como que 2 centímetros enterrada y salía. Encontrábamos algunas piedras con un tipo de grabado, aunque sea como en una línea algo, y las poníamos en las cercas, háganla para allá porque o así. De hecho una vez un amigo se encontró una con una línea no recta sino media circular y la pusimos para la portería, pero como estaba muy pequeña pues agarramos otra, una pequeñita. Nosotros partimos de nada, nosotros estábamos como en la oca, hacíamos los dados y caíamos en el pozo, y luego salíamos del pozo y nos metíamos a la cárcel, hasta que empezamos a tomar ya un cauce más en forma, más de fondo, y creo que sí somos los más importantes. Nosotros aquí tenemos 2 enemigos muy peligrosos, que si él lo hubiera estado ya nosotros hubiéramos avanzado, como no se imagina. Pero ahí como que trata de dividirnos, la política y la religión como que tratan de dividirnos. Va un señor a pedir el fuego nuevo y va solo
que porque es una asociación civil de indígenas y además está protegiendo nuestra área. Les digo, no, es que nosotros tenemos nuestro plano, tenemos resolución presidencial, tenemos nuestro padrón, o sea, todo en orden y oficialmente ya reconocidos. Entonces yo lo que quiero es esa gente que habla, que mejor se sumara para hacer los trabajos, ¿sí? Esa credencial no saben cuánto nos costó para sacarla. Fueron como 5 años, 5 años de una batalla que creen la Procuraduría Agraria y el RAN en forma por demás de corruptelas había aceptado 2 veces los periodos que corresponden a la autoridad de la comunidad. Están firmas falsas, está gente que no es comunera y hay hasta muertos firmados. Nos tocó llevar los documentos me pusieron ahí enfrente a la registradora nacional y a la de la Procuraduría. Decir, ¿cómo va a ser posible que ustedes acepten un documento de estos? Falso. No, es que a veces firmamos tanto que no sabemos lo que firmamos. Le digo, no, eso no me diga. A mí en tercero de primaria me decía el maestro, fíjese bien lo que está haciendo. Y a ese nivel, yo creo que no deben pasar estas cosas. Ellos decían que andábamos divididos, que andábamos en pleito. No es cierto. Nosotros luchamos contra 3 gentes. Toda la asamblea a favor contra 3 gentes. Llevaron policías que porque andaban de esos comentarios que van y cuentan allá sin ningún fundamento, sin ningún respaldo, pero que dicen es que también ellos son de la comunidad. Sí, pues sí lo entendemos, pero si nosotros tenemos todos los documentos nuestros, que se sume, no estamos en contra. Eso es más que una comunidad lo que tenemos arriba. Zacapu entiende que eso es más que recuerden que antes de Tzintzuntzan, Zacapu, antes de que hablaran de Tzintzuntzan, y está Zacapu. Santa Fe ya nos reconoció y dice es que nosotros nos desprendimos de Zacapu. Ya vinieron, hicieron un documental. O sea, ahora lo que a nosotros nos interesa es detonar esto con conferencias, con folletos, o sea, empezar a darle publicidad. Ándele. Eso es lo que nos falta, la difusión. Que sepa qué es lo que tenemos aquí en nuestra región. Y no es poca cosa. Nos hacen cometer lo que tenemos que hacer, ir y cerrar la oficina y decirles, bueno, ¿van a hacer caso o no van a hacer caso? Nosotros nosotros normalmente yo veo cuando paso por Santa Fe, hora de que tienen cerrada la carretera. Pues no dan otra salida más que hacer eso. Hasta lo que nos dijeron, es que no hagan eso, porque luego nos llaman acá la atención a nosotros. ¿Y ustedes? Se nos perdieron los documentos allá, ellos mismos los perdieron, pero ellos los tenían, porque nos aparece una demanda que no nos aceptan como tales, porque yo, Juan Salguero y más gentes no son comuneros. Híjole, nosotros trayendo los documentos como comuneros. Y ahora qué vamos a hacer, Procuraduría? No, pues es una demanda. La Procuraduría en ese momento debe habernos defendido. ¿Que una demanda? Bueno, nos fuimos a la demanda. Tuvimos acercamientos con la otra gente que apareció, ya traían su credencial. ¿Qué quieren? Ya les habían dado su credencial. Ay, híjole. La firma que aparece en su credencial y en los documentos es de la misma persona. Bueno, nos fuimos a la demanda. Estábamos ahí y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? No, pues vamos a la demanda, pues, a ver qué. El chiste es que en un momento dado dice el de enfrente, dice, no, pues vamos a anular las dos. Le agarramos la mano. No, pues vamos a hacerla. Se hizo, el documento ya estaba con el S, y fuimos a decirles, miren, es que la gente está muerta, llevamos las actas de defunción de la gente que está muerta. ¿Sí? 3 de las gentes, los de la mesa directiva, firmaron 2 veces esa misma acta. Quiere decir que de todos los que estuvieron en esa asamblea, yo creo que había 2 o 3 comuneros nada más, de 18. 15 era falso. Entonces me tocó, me los pusieron ahí enfrente y yo no podía llegar tranquilo. Después de todo lo que nos hicieron. Oiga, pero pongan atención de lo que están haciendo. No es que ya están registrados, no, aquí se puede hacer el registro. Así, de ese tipo ha sido una danza. Si nosotros no tenemos danzas
Esa fue una danza la que hemos vivido. Pero entonces ahora ya las demás comunidades nos han ido tomando en cuenta, ya nos han escuchado, ya completamente un poco diferente. Tratan algunos de ayudarnos, de apoyarnos, y pues ahí vamos, ahí vamos. Aquí, como vemos, pues nosotros veníamos seguido a ver estas representaciones, círculos, 3 círculos, cuadrados, diferentes representaciones en las mismas piedras, pero pues nos sorprende porque pues ya no hay muchos de los petrograbados. Recuerdo haber venido y había 50 tal vez, 30, 50, un pie gigante, mucha relieve, y ahora pues nos damos cuenta que ya no están. Pero pues depende a las marcas que tiene el color azul, que regularmente ya las habían pintado de color azul. Pues vamos a ir a buscarlas, a ver si las encontramos por ahí en la calle, a ver si nos hallamos unas piedritas pintadas con este color que ya le habían hecho un daño previo, pero pues va a ser fácil reconocerlas por la calle. Así que a esas vamos, busquemos la piedra. Te das cuenta que la vida social entre los humanos está igual o peor, ¿no? Y ahí es donde despierta, lo principal es el desarrollo de acciones que te dicen que es bueno y que no es bueno, más no que es malo. Si tú sabes perfectamente lo que no está bien hacer, pero no, a lo mejor no es malo. El saber no hacerlo es la acción que te lleva, entonces ahí es la palabra conciencia. Yo me di cuenta que los animales tomaban de la misma agua que yo tomaba, y me di cuenta también que otros animales comían lo mismo que yo comía, y a la hora de mantener una conciencia natural, pues cambiaba mi pensamiento por dentro. ¿Qué era lo primero que cambiaba? Pues las creencias. Todo lo que me decían yo me preguntaba por qué, la razón de por qué, y al hacerme la razón de por qué, pues encontrábamos eso que hemos platicado todos, ¿no? Teniendo todo en la realidad, todo viéndolo, todo en realidad, ¿por qué tenía yo que entender lo que no era real? ¿Por qué yo tendría que aprenderme de memoria lo que no era lo real? Dentro de todo este proceso, pues me llama mucho la atención que por muchos años se hizo de moda una palabra que era analfabeta. Es que estamos combatiendo el analfabetismo. ¿Sí? ¿Qué es el analfabetismo? En Europa, un analfabeta, si yo voy a enseñarles mi cultura allá, todos allá son analfabetas. ¿Sí? En ese preciso momento eso pasaba en México, o pasó durante 20 años aquí en México. La educación va direccionada a un aprendizaje que no corresponde al lugar donde vivimos. La educación va direccionada a que las comidas que vemos en un libro de texto no es lo que comemos en nuestra zona. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo, les hablaba yo de las matemáticas. Un niño de 5 años que sabe cuántos surcos tiene en su parcela, por cuántas matas tiene cada surco, saben un aproximado de producción. Ellos ya saben matemáticas, pero al llegar a la escuela, si 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, no lo cuentas así, las matemáticas no se cuentan con granos de maíz. Y ahí ya no hay un proceso educativo, ¿no? Sobre la palabra analfabeta y sobre la palabra culto. Ser culto es mucha cultura, muchos saberes ancestrales, ¿sí? Analfabeta es no saber leer y escribir. Pero en estas regiones, pues nos encontramos que hay mucha gente culta, que tiene todo el conocimiento de la región, pero es analfabeta porque no sabe leer otro idioma, otra lengua, otra comida, no sabe caminar otros caminos. Sí, entonces ahí es donde yo les digo, entonces, si ser culto es tener conocimiento de cultura, entonces los analfabetas, ¿quiénes somos? Los que no sabemos leer lo que ya está escrito y que ellos saben leer, o los que no sabemos caminar los sitios sagrados que ellos ya saben caminar. Entonces sí estamos tal vez en una posición polarizada, ¿sí? A mí me queda claro, ¿no? El artículo 3º de educación laica, gratuita y obligatoria. Obligatoria porque debes aprender lo que dice el libro de texto, no porque eres libre de aprender, ¿sí? Laica porque se supone que no debe haber quien intervenga, pero hay pastorelas, hay vacaciones de Semana Santa, la vigilia en una escuela hay que tenerla bien marcada.
cuando se supone que a un niño lo tenemos que dejar ser libre y pensante sobre una decisión de alimentos, no sobre una decisión de creencias que limiten tu forma de desarrollarte o de comer. ¿Cuál ha sido su mayor descubrimiento? Híjoles. Con la primera pregunta empiezo, ¿no? En el momento en que yo dije, hay una bardita, y luego hay otra bardita, y luego hay otra bardita, y luego me imaginé que un día podía ver esas barditas y saber cómo era simplemente una yacata, ¿no? Cuando llegamos al momento en que conocemos una yacata, ya no tengo cabeza para imaginar, no tengo pensamiento para saber qué más, porque ya lo que encuentro tal vez lo podría comparar con el mismo universo, ¿no? Todo lo que encuentro en el cielo, en el universo, lo puedo encontrar en la tierra, en la misma dimensión y tal vez en la misma idea. Entonces ya no hay algo que diga yo fue descubrimiento, y es algo inimaginable que sigue sobrepasando los temas de un ser imaginable, ¿no? Creemos que un carpintero se dedica únicamente a la madera, creemos que un herrero es solamente a la herrería, creemos que un doctor únicamente a las consultas, cuando el ser es muy grande para el pensamiento que tenemos. Ahora, si todas las carreras educativas, las licenciaturas, ingenierías, han nacido aparte de una base ancestral, ¿cómo debe ser visto el regreso sobre todavía a las carreras que no existen? ¿Sí? ¿Cómo es todo eso que no explicamos? ¿En qué momento va a salir con un título profesional sistemático para estudiar la libertad de los pueblos? Le dieron trabajo a mucha gente, y una forma de trabajo, pues hubo varios productos. Los más vendibles era la fibra y el solfán, pero el hilo tenía un proceso muy grande, hijo. Y si se abarcaba coagulación, preparación viscosa, coneras, purificación, se ocupaba mucha gente para ese proceso. El de fibra corta también se ocupaba gente. Claro que los gabachos tenían otra forma de trabajo, eran más accesibles, más tratables y todo. Llegó el mexicano y acabó con la jugada. El gabacho te encontraba, y si traías unos zapatos dañados, te decía, ¿por qué traes esos zapatos dañados? Corre con el jefe que te dé un vale para que saques unos zapatos nuevos. Era diferente el trato. Se fueron los gabachos, dejaron los mexicanos y cambió todo, porque fue un trato muy diferente. Había el último departamento que se creó fue fibras acrílicas, que no duró mucho ese proceso, porque ese proceso era dañino para la gente, eso producía cáncer. Y en ese tiempo estaba un doctor, se apellidaba Durán, y él estaba continuamente con los trabajadores y pedía que se les diera vacaciones cada 6 meses. La planta no aceptó, lo corrieron y cerraron acrílicas y se acabó. El problema de la planta es que ellos mismos se hacían competencia. Ellos veían con qué producto podían hacer más baratas las cosas. Con lo acrílico se hacía a las alfombras Luxury Mogo en ese tiempo, carísimas. Pero le buscaron porque lo acrílico causaba muchos problemas en la forma del trabajo. Y estaban haciendo poliéster en Querétaro. Entonces vieron que el poliéster era más resistente y agarraba más la pintura. Acabaron acrílicas y dejaron el poliéster. Y todavía sigue trabajando en Querétaro el poliéster. En ese tiempo yo entré como en el 68 a trabajar. En ese tiempo la gente entraba primero. Había gente de base, pero había gente que éramos suplentes de puerta, se llamaba. Iba uno y checaba su tarjetita. Habíamos 20 suplentes de puerta, y si faltaba un trabajador en un departamento, te llamaban a ti para que fueras a suplirlo. Por checar, te daban 8 pesos en ese tiempo, que era bastante dinero.
porque con un tostón compraba lo que quería, 50 centavos, 20 centavos. En ese tiempo se usaba ese dinero. Fue en el transcurso del tiempo y fueron aumentando el salario mínimo, como ahorita se fue todo para arriba. Entonces la planta ya no alcanzaba a sostener toda esa gente, entonces eliminó partes de esa empresa en el 82. Los productos más largos, el nylon, pues el hilo nylon, ese lo compraban los chinos para hacer sus kimonos, pero resulta que los chinos empezaron a usar trajes y ya no hubo venta de nylon. Y ese nylon se acabó. Y ahorita ya se usa el puro poliéster, pues. Y en ese transcurso de ese tiempo salió bastante gente. En ese tiempo seríamos unos 4,000, no, unos 2,300 trabajadores. Ponle 1,800 trabajadores y unos 500 empleados de confianza. Y así ese fue el transcurso de la planta. Se cerró parte de la planta, entonces los trabajadores salieron afuera. Quisieron ir al campo, pero no era lo mismo. En la planta es un trabajo tranquilo, lento, despacio. Ahorita está menos. Y entonces quisieron ir al campo y no fue lo mismo. Entonces los mismos trabajadores de la planta destruyeron el trabajo del campo. Porque ya ellos querían ir a trabajar al campo, pero querían trabajar 5 horas nada más. De 8 a 1 de la tarde, que en aquel tiempo se trabajaba de 7 de la mañana a 4:30. Y todo se fue acabando, y se acabó. Ahorita hay unos 500 en toda la planta, 500, 600 trabajadores. Y ahorita hay muchos departamentos grandes. En aquel tiempo era una aglomeración chiquita. Y así fue el trabajo de la planta, había diferentes categorías, había tuberos, había soldadores, había plomeros, porque antes se usaba la plomería para el ácido, que resistía el flujo del ácido. Pero se llegó el tiempo que pues dijeron el ácido, el plomo es muy difícil para trabajarse, y es muy tardado. Entonces, ¿qué usaron? Ahorita sí, pura resina. Las tuberías son de resina. Ahorita tú puedes mover un tubo de 6, 7 metros de largo, tú solo. Tú lo soldas, tú te dan tus bridas para soldarlos, empatas y tú haces el trabajo. Una gente, para poner un tramito de plomo de 1,5 metros, se necesitaban 4 o 5 minutos. Pesadísimo. Y eso fue lo que pasó en toda la planta. Ahorita está muy modernizada, muy modernizada. Yo al último trabajé de operador, trabajé en un almacén y te conocí todo el material que había allí, cómo se trabajaba. Y ese fue el trabajo de la planta y fue accesible y fue buena, pero cuando estuvieron los gabachos, porque ellos sí sabían, yo creo trabajar pues ellos sabían que la mano de obra era barata aquí en México, era baratísima, nos pagaban en pesos y a veces pagan en dólares, entonces en una planta esa, y les convino, te veían con un uniforme, porque estaban tu uniforme, te veían con un uniforme que manchaba, ese uniforme que ahí inmediatamente tenían un nombre, y no se andaban comprando en cualquier cosa. Con el transcurso del tiempo llegamos los mexicanos que son más astutos y fueron acabando con todo el mundo. Y ese fue el trabajo de Celanese, que ayudó mucho, sí, ayudó mucho. El tren y con el tren traen la materia prima Celanese. Ahí llegan las tolvas, aquí se descargan y todo. Pero ese es otro rollo. Escuelas, crecieron las escuelas, crecieron los seguros, la educación, sí hubo apoyo a todo. Celanese apoyaba deporte, todo. Celanese tenía
tipos de fútbol, béisbol, ciclismo, de todo lo que tenía, y bien financiero. Pero pues, como ves, donde quiera hay gobiernos malos, pues, que destruyen las cosas. ¿Qué tan grande es Acapu en la historia de México? Fíjate que no puedo dimensionar, no puedo decirte eso porque es fecha en la que no he podido recorrer todos los sitios, aunque me queda aquí días y días buscando. Es imposible dimensionar la grandeza de Zacapu porque no es un sitio como tal, son varios pueblos sujetos, son varios. Cuando llegas a una yécata, a 10 metros está otra y a 500 está el otro sitio muy importante, entonces es de nunca acabar. Siempre hay datos nuevos, siempre hay estructuras que no viste y siempre hay nuevos descubrimientos que la verdad, impresionantes. ¿Qué es lo que más ha sorprendido al venir al pueblo de Zacapu? Pues lo primero que yo pude observar fue un cerro lleno de piedras, pero como mi ojo no estaba entrenado para descubrir esos, o sea, yo llegué con una visión, pues pensando de que cuando me decían yacatas me imaginaba la de Tzintzuntzan o la de Ipatio, pero cuando tuve la oportunidad de subir me di cuenta que era algo impresionante, era miles de bardas, eran las piedras acomodadas en líneas, basamentos circulares súper grandes. Te paras allá abajo y sientes el peso de todas esas piedras y solo te imaginas a las personas construyendo un imperio simplemente, y realmente es fecha en la que no puedo, como te comentaba, no puedo dimensionar qué tan grande fue porque sigue enterrado y uno cuando observa es fácil ver las bardas, pero es difícil dimensionar qué tan grandes son y todo eso, pero es lo que yo puedo observar. Sobre la historia, los libros, los registros que existen dentro de todo lo que se ha marcado y se ha direccionado, ¿qué tanta información crees que es o sobrepasa los niveles de riqueza histórica en el país? Pues mira, yo inicié como cualquier persona investigando en internet, pero no tuve información clara y concisa. Entonces, la primera vez que yo vine aquí, llegué con ese afán de buscar información, hasta que llegué con unas personas muy inteligentes, con el señor Francisco Anaya y Miguel Anaya, que las personas cultísimas, que con ellos hemos podido recolectar información importantísima, valiosa, que nos han dado nuevos descubrimientos y con la tecnología que hemos podido adquirir, los descubrimientos pues siguen. Entonces es todo lo que sabemos o conocemos por parte de las investigaciones es empírico, lo haces de la vivencia. Tienes que visitar los sitios para conocer la cultura, y si no conoces los sitios te apegas a una historia que está equivocada, a lo que te transmiten las personas que dicen que quieren saber todo, cuando ni siquiera sabemos el inicio de todo del señor Yo Tarasco que está aquí en Zacapu. Cuando me invitaron a venir a visitar las pirámides, me surgió la curiosidad, pues a ver, tengo familiares que son de aquí cerca, de lo que es Tirindaro. Entonces les pregunto, oye, los vestigios arqueológicos de las pirámides, y me dicen, no, pues es que no sabemos. Y yo me imaginaba o pensaba encontrar unas yacatas estilo pues Tzintzuntzan, ¿no? Algo así, pues que representa en cuestiones de dimensiones, pues son pequeñas, ¿no? Y pues una vez que empezamos a venir al Cerro de la Cruz, me percato de las dimensiones que realmente tiene este vestigio arqueológico, ¿no? Y desde ahí pues me siguen invitando, sigo acudiendo y me da más curiosidad, y veo la evolución de cómo ya no vamos a ver qué investigamos, ¿no? Ya venimos sobre sitios bien definidos, ya bien documentados, que por ejemplo la pregunta que le hacías a vos es, ¿en libros de texto has encontrado información acerca de estos sitios? Y pues en realidad no la hay, ¿no? Una vez que empecé o que Gus nos empezó a involucrar en este tema, he visto cómo me sorprende la forma en cómo él se ha documentado, cómo él ha buscado fuentes alternativas, cómo él ha hecho trabajo de campo para generar información que no se tiene en libros de texto, ¿no? Y el conocimiento que él ha tenido, la evolución que él ha presentado, pues me sorprende, ¿no? Porque
para la información que maneja, pues ya sería, tú lo escuchas hablar y escuchas a alguien que, no sé, tiene una maestría, un doctorado en culturas, ¿no? Y sobre todo nuestra propia cultura, ¿no? Porque pues yo soy de aquí de Michoacán y tampoco conocía todos estos sitios arqueológicos y esta riqueza cultural que hay que rescatar, ¿no? Pues se trata de rescatar la experiencia y preguntábamos, pues ¿en dónde se rompe esa continuidad, ¿no? Porque pues muchos ya no tenemos esa información, ya no tenemos esas costumbres, esos rituales que son tan ricos en cultura, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí Gustavo, siendo tan joven y siendo a lo mejor no nativo de aquí, de esta zona, de este estado de Michoacán, domina perfectamente, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión al ver por primera vez las yácatas? Bueno, en realidad me quedé muy impresionado porque, como comentaba, pensé encontrar una estructura pues muy pequeña, ¿no? Y cuando empezamos a ver todo lo que es el complejo ya completo, pues es de unas dimensiones enormes, ¿no? Y entonces es realmente impresionante ver pues, cómo hicieron esa construcción, ¿no? Todas esas construcciones, hablaba yo, cómo se puede modificar el paisaje, cómo se ven construcciones no formadas por la naturaleza, ¿no? Son cómo esa cultura modificó su propio paisaje, ¿no? Con todas estas construcciones. Eso es lo que a mí me impresiona mucho, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta más ilógica dentro de lo que cabe que te haces en esos lugares? Como por un ejemplo, ¿cómo subieron la piedra hasta allá arriba? ¿Cuál sería la pregunta que más podrías decir? ¿Cómo lo hicieron? Sobre todo el cómo y el cuánto, porque es un complejo enorme, entonces es algo que yo imagino que trasciende generaciones, ¿no? O sea, eso no es de que alguna forma de organización o algún solo personaje o sobre todo, no es de una vida, ¿no? Se ve que la historia fue muy prolongada, ¿no? Para poder lograr toda esa construcción, toda esa modificación de lo que es el paisaje, ¿no? Todas las construcciones, pues es mucho, ¿no? Y cómo se fueron generando por niveles las pirámides, las yácatas. ¿Qué valor encontraríamos si le quitáramos el valor económico al pueblo de Zacapa? En una manera, pues ahora sí que visualizada dentro de la cultura, visualizada dentro de las representaciones ancestrales, si se gobernara de una manera cultural por medio de todas esas representaciones. Pues mira, yo sí habría que darle una dimensión distinta a lo que es nuestra propia existencia, ¿no? Básicamente es eso, porque aquí también encontramos vestigios de una explicación a la existencia distinta a la visión que tenemos, pues, eurocentrista, ¿no? De que la cultura o esa idea que tenemos que las culturas más ricas son las europeas o las chinas. Entonces aquí también hay mucha riqueza cultural y también hay explicaciones al origen de la vida, ¿no? Ese es lo que yo lo pondría a nivel de esas culturas, ¿no?